Un muy feliz y bendecido día para todos, dándoles la bienvenida a este curso de introducción al griego bíblico de comprensión de los tiempos. A lo largo de esta primera sesión vamos a estar tocando los siguientes temas. La introducción, por qué es importante tener algunos conocimientos básicos sobre el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné. Vamos a hablar del alfabeto, de los sonidos vocálicos, de los diptongos, de los espíritus y acentos. Todos estos son factores o conceptos gramaticales, pero a pesar de que puede sonar raro, tienen mucho en común con nuestra lengua castellana. Desde luego hay algunas diferencias y pues la metodología que vamos a seguir es haciendo como una especie de comparación entre las dos concepciones gramaticales, entre la lengua castellana y el griego koiné, entendiendo una cosa, que una de las grandes raíces que contribuyeron a la formación del idioma castellano ha sido precisamente el griego. Con esto en mente, pues iniciamos hablando de la importancia del griego koiné. Este griego koiné es el griego en que se escribió el Nuevo Testamento y era el griego popular, el griego que hablaba la gente en la calle. Guarda algunas diferencias con el griego literario, con el griego culto, o llamémoslo así, el griego académico. Del mismo modo que existen diferencias entre el castellano popular de la calle y el castellano de las grandes obras literarias. Este griego koiné se difundió por la gran mayoría del mundo conocido de la mano de los soldados de Alejandro el Grande. Antes de Alejandro el Grande, ya los griegos habían estado navegando por todo el mar Mediterráneo, habían fundado colonias en el sur de Italia, en el sur de España, en el norte de África, y ya se empezaba a conocer y hablar el idioma griego. Pero con la llegada al trono de Alejandro el Grande, pues este proceso de extensión de la cultura griega se hizo más fuerte. Los historiadores llaman a esto la helenización. Y realmente, pues, a donde iba Alejandro Magno con sus soldados, la idea era, llamémoslo así, imponer la cultura griega y pues lo primero era su lenguaje. Sin embargo, vuelvo y digo, no era el lenguaje culto, el lenguaje académico, el lenguaje literario, sino el griego popular que hablaban sus soldados. Entonces, con la expansión de Alejandro Magno, pues las conquistas de Alejandro Magno se dieron más que todo hacia el oriente, lo que hoy es Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, que hoy en día son naciones más o menos independientes. Y finalmente, pues Alejandro logró llegar hasta Pakistán y el norte de la India. Estas últimas regiones tal vez fueron aquellas en donde menos influencia tuvo el proceso helenizador. Alejandro no tuvo mucha mucha vida después de terminar sus conquistas. De hecho, murió al poco tiempo de haber llegado a la India y haber derrotado a varios de los marajás del norte de la India.
en batallas bastante costosas. Al morir Alejandro, su imperio se lo repartieron cuatro generales y ellos continuaron con este proceso de helenización en los territorios que les correspondieron a cada uno. Hay, hay que llamar la atención sobre todo en dos de estos generales, el general Seleuco y el general Ptolomeo. El general Seleuco se quedó con la porción más grande del imperio y nos interesa que dentro de la porción del general Seleuco quedó lo que hoy es Persia o Irán, Irak, Siria, la mayor parte de Turquía, el Líbano y lo que hoy es Israel y Jordania quedó como una especie de colchón con respecto al reino de Ptolomeo que incluía a Egipto. Inicialmente el control de los territorios de los actuales Israel y Jordania quedaron en manos de los Ptolomeos hasta que finalmente pues estalló la guerra entre estos dos estados helenistas y el territorio de Israel pasó a control de los seleucidas. Igual ambas eran culturas helenistas, pero bajo los Ptolomeos se permitía que los israelitas conservaran su cultura, su religión, y de hecho en Alejandría nació la versión de los 70, la Septuaginta, que fue la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al idioma griego. Pero los seleucidas eran unos helenistas más radicales y ellos quisieron hacer desaparecer la cultura hebrea para imponer la cultura helena al pueblo judío. A raíz de todos estos hechos históricos, pues penetró el helenismo en el territorio de la tribu de Judá y en todo el Oriente Medio que conocemos hoy en día. Esto pues se prolongó hasta los días de Jesús, hasta el siglo primero de la era cristiana, ya que aunque después de que cayeron los reinos helénicos bajo el control de Roma, los romanos adoptaron el griego como el idioma de la cultura. Y en vista de que muchas regiones de su imperio hablaban el griego, entonces el griego, a pesar de la derrota de los griegos, conquistó a la cultura romana y se siguió conservando y cultivando. De ahí que es importante el manejo de algunos conceptos básicos, porque con estas sesiones no vamos a dominar el griego y no es el propósito, pero sí es tener una idea de cómo funciona el idioma griego, pensando en lo que va a ser nuestro estudio bíblico y pues la aplicación de las lecciones que ya hemos visto en otros módulos de la escuela bíblica relacionados con la hermenéutica y la exégesis. Con esta idea en mente, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Este griego koiné, como la gran mayoría de los idiomas occidentales, por no decir que todos, es un idioma silábico. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras se construyen con sílabas y que las sílabas vienen de la unión de dos sonidos, el sonido de las consonantes y el sonido de las vocales. Pues yo creo que todos recordamos de pronto con un poquito de nostalgia cuando nos enseñaban en los primeros años de educación el alfabeto y el uso del alfabeto y la maestra le decía a uno la M con la A suena ma, la M con la E suena me, etcétera. Bueno, el griego funciona de la misma manera que el castellano en ese sentido. Pero
el alfabeto griego es un poquito diferente al castellano, aunque como van a ver, tiene elementos en común. Entonces aquí tenemos el alfabeto griego con sus mayúsculas y sus minúsculas, aunque usualmente a las mayúsculas del idioma griego no se les llama mayúsculas, sino unciales, cuando aparecen en los documentos antiguos que contienen textos bíblicos. Entonces, por lo general, cuando se copiaban los textos bíblicos, se utilizaban las mayúsculas griegas y por eso a estos manuscritos se les llama manuscritos unciales. Pero el griego tiene sus mayúsculas, tiene sus minúsculas, como ustedes pueden estar observando. Tampoco son muchas letras. Y cuando miremos ahora esas letras, ustedes se van a dar cuenta de que muchas de esas letras conservan el mismo orden que tienen sus equivalentes en nuestro alfabeto latino de la lengua castellana. Entonces, alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Hay algunos cambios, entonces la letra que, por ejemplo, cumple las funciones de la Z no está al final. Por eso Jesús no declara que Él es la A y la Z, sino alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra del alfabeto griego. Viendo esta tablita del alfabeto, pues se llega a la conclusión de que este alfabeto griego tiene 24 letras. Una diferencia fundamental. La mayoría de las consonantes suenan como suenan en castellano. Si vemos la letra Z, esta suena como la Z de los españoles, como zapato, zarzuela, cazuela, etc. Pero sí aparecen unas grandes diferencias con las vocales. Una de las grandes ventajas que se tienen al estudiar castellano es que el castellano tiene 5 sonidos vocálicos y usted lo pronuncia de la misma manera que lo escribe. El idioma inglés es mucho más sencillo de aprender, pero una de las cosas difíciles es que se escribe de una manera y se pronuncia de otra. En el castellano, usted lo pronuncia tal como lo escribe. Por regla general, en el griego se sigue esta misma tendencia con algunas excepciones. Entonces vamos a ver qué pasa con los sonidos vocálicos en el griego. Entonces, hay varias vocales en el alfabeto griego y esas se clasifican esencialmente como vocales cortas y vocales largas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando son cortas, la pronunciación es de corta duración y ahí vemos la eta y omicron. Y las vocales largas tenemos eh, aeta y omega. Estas siempre se van a pronunciar largas. O. Y hay unas que tienen doble duración. ¿De qué depende? De cómo aparezcan en la palabra. Entonces tenemos alfa que puede sonar A o A larga, A, la iota que suena I y la Y que nosotros llamamos, pero como usted puede ver en griego no se escribe como se escribe en castellano, excepto la mayúscula. Epsilon cumple las funciones de una U, pero no suena como la U en castellano.
Esta letra Y, que la tenemos aquí abajito, suena como la U en francés. Y ya empiezan a aparecer las diferencias. Entonces, en griego hay sonidos vocálicos cortos, hay sonidos vocálicos largos y eso depende de la vocal o de la letra de que se trate. Una segunda modificación que lleva a la aparición de a la distinción entre sonidos vocálicos cortos y sonidos vocálicos largos son los diptongos. Recordemos que los diptongos se forman por la unión de dos o más letras, especialmente vocales. Hay dos clases de diptongos en el griego. Los diptongos propiamente dichos, que son esencialmente estos: alfa I, alfa Y, eh, epsilon iota, epsilon Y, eta Y, omicron iota, omicron Y y epsilon iota. Cuando aparece en el diptongo iota, ustedes pueden ver que la pronunciación puede estar afectada por la letra que viene a continuación, como pueden ver ustedes en este cuadrito. Y si ustedes observan, este diptongo tiene esta pronunciación dependiendo de la letra que venga a continuación. Nosotros en nuestro castellano colombiano lo vemos un poquito diferente, pero no es tan diferente, porque originalmente en el castellano el sonido de la F y de la B corta no era tan diferente. Tal vez algunos recordemos cuando le hablaban a uno de la B labial y la B labidental. Bueno, algo similar pasa con esto. F, ev. Fíjense que no hay mucho en castellano antiguo, en el castellano peninsular del siglo XX, no había mucha diferencia entre la pronunciación de la F y la B porque se marcaba el sonido labidental de la B corta. Y eso, pues aquí estamos viendo de dónde se heredó. En la pronunciación en Latinoamérica, pues ya esa diferencia no es mucho más grande que en el español peninsular. Pero entonces la podemos tener en cuenta a la hora de estas pronunciaciones. En este eta, epsilon, que suena como una I, pues es lo mismo, la F y la B, porque esta Y hay veces aparece como una U, que suena francés, pero hay veces también suena o aparece, se translitera, es decir, cuando se pasa una palabra del griego al castellano, puede aparecer como una B corta, porque si ustedes se fijaron, en el alfabeto griego no hay B corta, solo hay una B que es beta. Con los otros diptongos, pues no hay tanta dificultad, y estos diptongos propios tienden a sonar como vocales largas. Entonces siempre hay que prolongar un poquito más el sonido. Hay otros diptongos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estos diptongos propiamente dichos. Entonces, la primera palabra, esta es la conjunción que en español sería I, pero aquí suena ki. Fíjese que es como una I larga. La siguiente palabra es pedion, duplicando la E. Y de aquí viene, es niño pequeño, de aquí vienen palabras castellanas como pediatría, que es la rama de la medicina que trata con los niños.
Pedagogía es la forma de enseñarle a los niños. Aquí tenemos este giro. Esta X suena como una J en castellano. Giro, regocijarse, alegrarse. Y en castellano no es tan notable, pero por ejemplo usted en inglés si habla de cheers. Cheers es como salud, es como chispa, ¿sí? Entonces mire cómo ha influido el griego en nuestros idiomas contemporáneos. La siguiente palabra es gema, sangre. Aquí aparece una comilla que tiene la colita hacia la derecha, ese es un espíritu fuerte, y hace que tenga esta H suene como una J. Gema. De ahí viene hematología o todo lo que tenga que ver con sangre. Cuadro hemático es un análisis de sangre. Didascali, maestros. Esta terminación OI es un plural en griego. Didascali, maestros. Gyneques, mujeres. De aquí viene, por ejemplo, ginecología, la rama de la medicina que trata con las mujeres. Una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, dikios, dikios, justo, recto. Una de las grandes palabras clave en la carta a los romanos y con la doctrina de la salvación. Justo, recto. El segundo diptongo, epsilon iota, que tiende a sonar como una I larga. Otra palabra bonita e importante en el Nuevo Testamento, Irene, paz. Esta palabra es clave, sobre todo en el Evangelio de Juan. Esta es la conjugación de la primera persona del singular del verbo ser en griego. Imi, yo soy. Recordemos que el Evangelio de Juan está construido alrededor de 7 declaraciones de Jesús sobre el yo soy. En el texto griego, cada una de esas declaraciones empieza con esta palabra imi, yo soy. Ipen, este es un pasado, es dijo. Basilia, reino. Pneuma, aire o espíritu. Pero entonces fíjese que ya no es tanto nima, sino pneuma. Tiende a irse hacia el francés. Otra palabra bien importante en los escritos del apóstol Juan, alethía, verdad. Y aquí tenemos el nombre de un verbo, ido. Entonces fíjese que hay sonido largo al comienzo y sonido largo al final por la omega. Ver o conocer. Nuestro tercer diptongo, una palabra que nosotros conocemos, icos, de ahí viene casa, palabras castellanas, economía, son las reglas del manejo de las cuentas de la casa, ecológico, refiriéndose a la naturaleza como nuestra casa. Esta es una palabra que hay veces es muy alegre, pero no hay que dejarse alegrar tanto. Vinos, vino.
De ahí viene la palabra castellana enología. Enología es el estudio de la composición de los vinos. Entonces, los enólogos son los magos que saben preparar diferentes clases de vinos. Pío, pío. Aquí tiene un acento, entonces el golpe de voz va aquí, pero aquí tenemos sonido largo y sonido largo. Hacer, antropos. Por esta terminación se le adiciona una de estas dos preposiciones. Es un plural que quiere decir hombres. Más adelante vamos a ver qué es un dativo. Profetí, profetas. Jodí, caminos. Aquí, camino. De ahí viene, por ejemplo, uno de los indicadores que usted tiene en el tablero de su carro, el odómetro, que es el que le mide la distancia recorrida por el carro. Este diptongo no es tan común porque son dos sonidos muy parecidos. Entonces tenemos esta palabra gios, gios, hijo. Este sonido que da esta comita que viene aquí apuntando hacia la derecha, en griego suena como una J castellana. Cuando esta palabra pasó al latín, pasó ese sonido de J, pasó como F y dio origen a la palabra filo. También tiene que ver con otra palabra griega que es filios, tiene que ver con hijo. Y al pasar al castellano, la F latina se convirtió en H. Entonces mire cómo todos estos detallitos influyen en la ortografía de nuestro castellano. Aquí nuevamente tenemos esta comillita hacia la derecha. Giotesía, adopción, pues adoptar como hijos, un concepto importante en Romanos. Gioi es el plural de hios, hijos. El siguiente diptongo tiende a sonar, como les decía, como una vela bidental o como una Z. Aftos, el mismo. De aquí viene el prefijo castellano auto. Entonces, automóvil que se mueve por sí mismo. Autodidacta que se enseña a sí mismo. Autoservicio que se sirve o se atiende a sí mismo. Esa es la idea con autos. Sabmasó es un verbo y en castellano sería un verbo reflexivo maravillarse, asombrarse. Yapta, estas cosas. Paro, cesar, detener. De aquí viene la palabra castellana pausa. Pero fíjese que este sonido se hispaniza. Pausa. Perdón, tesabros, tesoro.
De pronto, algunos de ustedes están familiarizados con un diccionario bilingüe en lengua que se llama Tesauros. Ese es un tesoro. Y pues, si usted mira bien la estructura de la palabra en griego, tesoro es como la hispanización de estos sonidos griegos, pero es la misma estructura. Y se cambia la Z por la T, sin la H. Bueno, aquí me comí la Y. Aquí sería blancos, azulado, grisáceo. De aquí tenemos un adjetivo en castellano que es glauco, que es como blanco grisáceo. Y es también la raíz de una palabra médica, glaucoma, que es cuando el ojo se pone como grisáceo y empieza a perder la capacidad visual porque se distorsiona. De ahí viene glaucoma. Naves es nave o barco. En el castellano antiguo, esta palabra griega dio origen a uno de los primeros barcos de vela que los españoles llamaban nao. Entonces las nao fueron las primeras naves de vela grandes que se utilizaron para el comercio. De aquí viene náutica o náutico, que tiene que ver con la navegación. Deportes náuticos, pues son deportes que tienen que ver con navegación. Entonces usted ya se imagina allá en su catamarán moviendo la vela y disfrutando del sol, el mar y la vela de su barco para que no se le voltee. Un buen plan para las próximas vacaciones. Nuestro siguiente diptongo, palabra muy conocida. Fíjese que aquí viene el diptongo y viene una doble vocal. El diptongo va a dar origen a este sonido evan, eva, eva, y la doble G da origen a NG. Cuando aparecen dos letras gamma seguidas, por lo general la primera suena N y la segunda G. Evangelion. Buenas noticias. De ahí viene nuestra palabra castellana evangelio. Y fíjese que esta B corta aparece en castellano debido a este diptongo. Como la comita tiene su patica hacia el lado izquierdo, fíjese que no suena y no afecta para nada la pronunciación. Pero como aquí la tiene hacia la derecha, sí la afecta. Aquí sería hebrisco, encontrar. ¿Se acuerdan de Arquímedes con su palabra eureka? Lo encontré. Bueno, es una variante de este verbo hebrisco. Pneuma, espíritu o viento. Y fíjese que de aquí vienen muchas palabras en castellano. Neumático, algo que está lleno de aire. Neumatología, que es la rama de la medicina que estudia los pulmones que se llenan de aire. ¿Mm? La neumatología, que es el capítulo de la teología que estudia al Espíritu Santo. Aquí vemos Zeus, Zeus. Aquí viene eblogeo, bendecir.
Epthys, inmediatamente. Este es un adverbio. Otra palabra bien interesante. Terapeo, curar, sanar. De esta palabra griega viene la palabra castellana terapia. Entonces, siempre que le hablan a usted de terapia, son algún tipo de técnicas que van a curar, a corregir, a sanar una dificultad con su salud. Viene terapia, terapéutico, quimioterapia, etcétera. Nuestro siguiente diptongo, este es muy común, Omicron Epsilon. Entonces aquí vemos Uranos, cielo. De aquí viene el nombre de uno de los planetas, Urano. Y aquí vemos una palabra que se puede escribir de cualquiera de estas tres formas. U, uk, ug, es no. Entonces usted ya sabe decir griego en no. No en griego, perdón. Aquí tenemos nuevamente una comita apuntando hacia la derecha, suena como una J. Hutos, este es un demostrativo, esta palabra. Este en castellano es un demostrativo. Recordemos que hay cuatro demostrativos. Ese, este y sus plurales, esos, estos, más las versiones de género esa, esas, esta, estas. Y el neutral, esto, estos. Acuo, oír o escuchar. De aquí viene acústico, acusia, ¿sí? Todo eso tiene que ver con sonido o con oír. Entonces, si usted va a donde el otorrinolaringólogo y le diagnostican una hipoacusia, quiere decir que usted está perdiendo capacidad de escuchar. Ahora tenemos esta palabra, un, por lo tanto, este es un conector y quiere decir que lo que viene a continuación es la consecuencia o el resultado lógico de lo que viene antes. Logos es un plural y quiere decir palabras. Nous es mente. El siguiente diptongo suena como una E alargada y como aparece la comita apuntando hacia la derecha, pues suena como una J al comienzo. Hebron. Entonces la J viene aquí y al haber este diptongo aparece este sonido de B corta. Hebron. Encontraron. Este es el pasado de heurisco, encontrar, eureka. Bueno, aquí tenemos la comita apuntando hacia la izquierda, entonces no afecta el sonido. Efharistesen. De aquí viene Eucaristía. Es un aoristo, es decir, una forma de pasado. Es dio gracias. Esta palabra la conocemos muy bien en castellano, la Eucaristía. Por extensión se le da esta denominación a la misa en la liturgia católica romana y también es uno de los segmentos de la misa. Ahora tenemos
Longuesen, que es un pasado. Entonces, este aoristo es una de las formas de pasado. Es el pasado del verbo eblongueo, bendecir. Efsanin, efsanin, también es un pasado, pero es otra forma de pasado. Fíjense que en griego pasa lo mismo que en castellano. Tenemos el pasado simple y el pasado pluscuamperfecto. Se refieren a acciones en el pasado con diferentes implicaciones. Lo mismo ocurre con el aoristo y el imperfecto. Por ejemplo, usted dice en castellano, caminé. Es una acción que se inició en el pasado y terminó en el pasado. Y ya. Pero si usted dice caminaba, usted está hablando de una acción que se repetía en el tiempo, en el pasado, y era como una especie de hábito. Esa misma distinción ocurre en el griego. Después vamos a ver cuál es cuál entre el aoristo y el imperfecto. Por ahora, interesa es que aprendan a distinguir los sonidos vocálicos en griego. Efranté, se regocijó, es otro pasado. Y bueno, estos son los diptongos propiamente dichos. Y fíjese que aquí los tenemos. En castellano normalmente los diptongos son dos vocales. En algunos casos son tres, pero la regla general son dos. En griego, a diferencia del español, existen lo que se llaman los diptongos impropios. Y son curiosos. El diptongo impropio sí tiene dos vocales, pero la segunda vocal siempre va a ser una iota. Y esa iota se escribe debajo, no al lado, debajo de la vocal sobre la que va a ir el diptongo. Y si usted se da cuenta, estos diptongos impropios solamente se forman con vocales largas. Es la forma de escribir, pero no afecta la pronunciación, solo que es larga. A, E, O. ¿Para qué nos va a servir? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos declinaciones. Esto nos va a permitir en las declinaciones distinguir uno de los casos gramaticales para los sustantivos en griego. Ahora vamos con signos ortográficos. El primero son los espíritus, en griego pneumata, que son signos diacríticos, es decir, nos van a permitir orientarnos en la pronunciación. Entonces, pues sí, son fundamentales para la pronunciación, pero también para la ortografía en el caso de los idiomas que están relacionados con el griego, como todos los idiomas romances, el castellano, portugués, francés, italiano, etc. Entonces, hay dos espíritus. El espíritu es una comita. Cuando la comita apunta al lado derecho, la patica de la coma va hacia el lado derecho, es un espíritu suave y realmente no afecta la pronunciación. Cuando la comita va a la patica de la coma va hacia el lado derecho, el sonido inicial va a ser como una J y se llama espíritu fuerte, espíritu rudo, espíritu áspero, como usted le quiera decir. Y ya vimos cómo funcionaban estos espíritus al ver los ejemplos de los diptongos. El segundo signo ortográfico para la pronunciación son los acentos. En castellano tenemos un solo tipo de tilde y dependiendo de cómo se coloque, pues sabemos que la tilde es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula.
depende si va en la última, en la penúltima, en la tercera o en la cuarta sílaba. En griego hay dos acentos, el acento agudo y el acento grave. Lo que dicen es en dónde, en qué vocal de la palabra va el golpe más fuerte de voz. Ese es el acento. Y que se use agudo o grave depende de dónde está ese esfuerzo principal de voz y de qué palabra sigue. Entonces, si no hay palabra, puede ser agudo si va en la última sílaba, pero si está acentuado en la primera o en la segunda, en la última o en la penúltima sílaba y vienen más palabras a continuación, se puede cambiar a grave. Y este acento circunflejo, que fíjense que es como un gorrito, se pone solamente sobre las vocales largas. Algunos teóricos de la gramática dicen que este acento circunflejo surgió de la unión de los dos espíritus, del espíritu suave y del espíritu fuerte, y que lo que está marcando es simplemente que el sonido ahí es un sonido vocálico largo. Entonces, sí dice dónde va el mayor golpe de voz, pero dice que ahí es largo. Hay que alargarlo. Sobre todo cuando van vocales que pueden ser cortas o largas, como alfa, iota, omicron. Pero eso no quiere decir que no se use con eta o con omega. Pero definitivamente no se usa con los sonidos vocálicos cortos. Entonces, aquí tenemos un resumen de cómo se usan los acentos o cómo aparecen los acentos. A diferencia del castellano, estos acentos solamente van a aparecer en las tres últimas sílabas, la última, la penúltima o la penúltima. Aquí está lo que habíamos dicho sobre el acento circunflejo, solamente va a ir sobre las vocales largas, sobre los diptongos o sobre una vocal que tenga sonido largo. Y el acento agudo va sobre las vocales cortas, puede ir sobre algunas vocales largas y cuando va sobre vocales largas, inclusive se puede combinar con un acento en algunos casos. El acento agudo es el que va sobre cualquiera de las últimas tres sílabas de la palabra. Entonces, con esto tenemos nuestra primera sesión entendiendo cómo está organizado el idioma griego y cómo empezar a entenderlo y a pronunciarlo y tener como también los fundamentos más esenciales de la ortografía. Y cuando uno aprende estos fundamentos de la ortografía en griego, pues usted se va a dar cuenta de que tiene mucho que ver con la ortografía en castellano. Cuando yo estaba en el bachillerato, a mí me enseñaron los fundamentos del griego como parte de la ortografía y de la gramática en castellano. Y aprendí ortografía. Es muy raro que yo cometa un error de ortografía, pero no es mérito mío, pues la gracia de Dios y la paciencia de los maestros que tuve. Con esto terminamos esta primera sesión y si usted me acompañó hasta aquí, le agradezco muchísimo por su atención, por su paciencia. Usted puede hacer preguntas, las puede dirigir por escrito y a la mayor brevedad que me sea posible estaré respondiendo sus dudas. Mientras tanto, que el Señor los bendiga
y nos vemos en la próxima sesión.